Bueno, vamos a comenzar orando. Ya no se ocupa, ya lo proyecté así. Vamos a orar. Mi Dios, gracias Padre por este tiempo, Señor. Gracias Padre porque tenemos ahorita la oportunidad, Señor, de abrir tu palabra, mi Dios, meditar en ella, Señor, y pedimos, mi Dios, tu guía también para seguir conociéndote mejor, Señor, y viviendo mejor, Señor, la vida que tú viviste, porque tú eres nuestro ejemplo. Mi Dios, tú eres, Padre, nuestra meta también. En Cristo, el camino que debemos seguir, tú lo marcaste. Gracias, Señor, porque viviste aquí como uno de nosotros y nos diste, en Dios, ese ejemplo a seguir. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, me gustaría, hoy estamos en un punto muy crítico en la vida de Jesús que vamos a estar estudiando, bastante determinante respecto al mensaje que él viene trayendo. Para poder llegar a ese punto me gustaría que hagamos un breve, pequeño repaso de lo que hemos visto. Comenzamos Muy bien, bueno, empezamos estudiando lo que es el principio del Evangelio, viendo las profecías que anunciaban la venida del Mesías. Ese fue el punto 1, luego pasamos al punto 2, el cumplimiento del tiempo, cuando pues esas profecías pues estaban ya cumpliéndose, y en este tema también vimos aquí todo cómo estaba listo todo para la venida del Señor políticamente, el lenguaje y otras cosas que dejaron todo listo. Aquí vimos la preparación del mundo para la venida de Cristo, situación política, cultural, intelectual, social, moral, religiosa, todo esto lo vimos en un estudio. Luego llegamos al punto de la encarnación. Hablábamos aquí de esta unión perfecta entre la divinidad y la humanidad, lo cual ocurre en Cristo. Es algo único y perfecto que muchos hoy en día y en el pasado también llegaron a negar. ¿Cómo es posible que el Dios perfecto viniera en carne? Y es el tema de libros como Primera de Juan, donde aclaran ese misterio. Ese misterio también en Filipenses también se trata acerca de esa unión perfecta, que es la unión hipostática. 100% Dios, 100% hombre. Eso fue posible a través de la encarnación. Aquí están los puntos que analizamos: el dilema, la perfecta divinidad y humanidad, y cómo ocurrió en la encarnación. Vimos también el nacimiento e infancia de Jesús. Ese fue ya la cuarta sección del estudio de la vida de Cristo. Luego pasamos también al inicio de su ministerio público. En la infancia fueron varias predicaciones, el inicio de su ministerio público, su bautismo, todo eso ocurre en esta etapa. Lo que fue el bautismo, la boda de Caná, recuerdan ustedes esos estudios. Ya llevamos bastante tiempo, por eso es importante hacer un pequeño repaso. Luego, en este comienzo de su ministerio público, aquí están los puntos que vimos: Juan el Bautista, el bautismo de Cristo, la tentación en el desierto, el testimonio de Juan, los primeros discípulos, el primer milagro. Cada una de esas fue una predicación. Y avanzamos ahora al primer ministerio en Judea, cómo Jesús comienza su ministerio estableciéndose ahí junto a el lago de Genezaret. Esto ocurre en la segunda parte. La primera fueron 4 meses, la segunda parte ya estamos hablando de otros 8 meses. Fueron 8 meses en la segunda sección, también ahí en Judea. ¿Qué vimos ahí? Estos puntos, diferentes predicaciones, como los hermanos del Señor Jesús, la primera purificación del templo, Nicodemo, cómo ministraron Juan y Jesús paralelamente. Recuerdan ustedes también a la mujer samaritana. Seguimos avanzando y comenzamos a estudiar también luego el primer viaje en Judea, ya cuando él sale con sus primeros discípulos también, en diferentes aldeas, visitándolas. Ahí ustedes recuerdan que él va a su tierra, va a varios lugares, y esto ocurre en la primera sección. Es lo que conocemos como el año de inauguración. La parte que está marcada ahora de rojo, no se alcanza a notar, es lo que se conoce como el año de popularidad, en el cual
todavía estamos hasta la predicación de hoy, pero ya estamos cerca del final para entrar a lo que se conoce como el año de oposición. Conforme fue creciendo la popularidad del Señor, también fue creciendo la oposición. Y llegó un punto donde las personas tenían que decidir si seguían o no. Y vamos a llegar a ese punto donde muchos comenzaron a volverse atrás. Todavía nos falta un poco para llegar ahí, pero ese es el punto al cual está avanzando ahora. En este primer viaje a la Galilea, pues vimos muchos puntos. Están marcados aquí. La sanidad del hijo del noble, el rechazo en Nazaret, Capernaum, los pescadores de hombres, como son nuevamente llamados, chiquelos para que entren los puntos, la liberación del endemoniado, la suegra de Pedro sanada, el primer viaje con sus discípulos, Jesús sana al leproso, a un paralítico, el llamamiento de Leví. También vimos cuando Jesús defiende a sus discípulos por las espigas que estaban recogiendo y que si no se lavaban las manos, la fiesta en Jerusalén, que sería la segunda Pascua, y una controversia en cuanto a guardar o no el sábado. Entonces, todavía me faltan ahí un par de puntos más. Cristo sana las multitudes y la selección de los 12. Todo eso lo vimos en diferentes predicaciones. Después de esto pasamos a la siguiente sección donde vimos los milagros del Señor Jesús. Vimos ahí acerca de la forma en que Él obraba los milagros, la palabra poimen, señales y demás. Y luego entramos al tema de la enseñanza de Jesús, sus características de la enseñanza. Eso lo mencionamos, no andamos mucho en esta sección, pero esto es lo que vimos. Básicamente lo vimos en un solo sermón, su estilo, su autoridad, poder y gracia y el contenido de su mensaje. Después de esto entramos al Sermón del Monte. El Sermón del Monte lo vimos, si no me equivoco, fueron 8 o 9 predicaciones que lo tuvimos que dividir porque es amplio, es una enseñanza muy profunda del Señor, muy amplio, en lo cual Él establecía las bases de su reino aquí en la tierra, una reinterpretación o una corrección en cuanto a la mala interpretación que se había hecho a la ley y cómo esperaba que los súbditos del reino viviesen aquí en la tierra. Entonces todo eso se trata del Sermón del Monte y hoy estamos entrando en este nuevo punto que son viajes en Galilea. Vimos ya el primer viaje, pero ahora Jesús, después de dar su sermón, comienza a recorrer las diferentes aldeas de Galilea. Vamos a estar viendo en este punto estos tres subpuntos: el rápido crecimiento del ministerio de Cristo por el año de popularidad, todo esto lo vamos a ver en varias predicaciones también, su segundo viaje en Galilea y un tercer viaje. Así que aquí ya vimos el primero anteriormente, vamos a ver 2 más enseguida. Dentro del crecimiento del ministerio de Cristo, ahí tenemos el mar de Galilea, vamos a ver estos puntos: la sanidad del sirviente del centurión, bueno, ya lo vimos, estos 2, la resurrección del hijo de la viuda de Naín, y también aquí Juan el Bautista. Esos 3 puntos los dividimos en 2 predicaciones que hablábamos de las muestras de amor de Cristo. Jorge tocó en la anterior también la pregunta de Juan, el elogio de Cristo, y el ungimiento de los pies por parte de la mujer pecadora que fue perdonada, que mencionábamos también hace un momento, ¿no? Nos queda pendiente el punto 4 ahí: Cristo reconviene a las ciudades afortunadas, que vamos a ver. Y terminando el bosquejo, nos falta ver todo eso. Son diferentes eventos de la vida de Cristo. Y nos falta ver del tercer viaje estos puntos de aquí: la misión de los dos, bueno, el temor de los 2. Ahí está. Así que eso es lo que ven en el futuro. Se dan cuenta, es mucho, y realmente hasta ahora hemos visto aproximadamente la mitad de los eventos narrados de la vida de Cristo. Si tú has leído los evangelios y ahora con este estudio, poniendo un paralelo todo, te vas a dar cuenta que esos 3 años y medio fueron muy ocupados por parte de Cristo. Él estuvo muy ocupado. A veces piensas, no sé, o hay personas que piensan que son pocos los acontecimientos de Jesús, pero te das cuenta que es mucho lo que él hizo. Regresando ahora al tema de hoy, repito, ya vimos la sanidad del sirviente, la resurrección de la viuda de Naín, el
caso de Juan el Bautista, que envía a preguntar, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y la mujer que ungió los pies de Cristo. El día de hoy nos vamos a centrar en el punto 5. Cristo reconviene a las ciudades afortunadas. ¿Qué es esto de las ciudades afortunadas? Bueno, ¿dónde estuvo Cristo centrada su base y su ministerio? Aquí, en Galilea. Ahí tenemos todo lo que es Galilea. Tenemos las ciudades más importantes: Betsaida, Corazín, Capernaum, que fue el lugar donde vivía Pedro y donde establece su centro de operaciones, Genezaret, que se conoce a veces como el lago de Genezaret, o a veces se conoce como el lago de Tiberias, por esta otra ciudad que está aquí. El Sermón del Monte, como habíamos estudiado, fue desde un monte que está aquí cerca de Genezaret. Se alcanzaba a ver el mar de Galilea, y ahí, terminando el Sermón del Monte, vemos los eventos que ya estudiamos, y ahora entramos a este punto donde Jesús, después de su sermón, después de esos actos de gracia y misericordia y amor que tiene con esas personas, llega un momento donde Él parece como que cambia su mensaje. Y vamos, les voy a invitar por favor a abrir sus Biblias para que me acompañen en Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Todo esto fue como un repaso, es una posible introducción, y entramos. Si te das cuenta, los versículos 1 hasta el 19 ya lo vimos, que fue los mensajeros de Juan el Bautista que mandan a preguntarle a Jesús. Fíjate cómo estudiamos esto, ¿no? Había dudas en el corazón de muchas personas. Y uno piensa, ¿aún en el corazón de Juan el Bautista hubo dudas? Sí, las hubo. Cuando él estaba en la cárcel, preguntándose él, ¿por qué, si Jesús es el Mesías, por qué hay tanta oposición? ¿Por qué la nación no se convierte? ¿Por qué estoy en la cárcel? Y muy prontamente sería decapitado. No sé si alguna vez han venido dudas en tu corazón. Y sabes, hasta cierto punto las dudas son normales. No justificables, pero sí normales. Normales por nuestra naturaleza. Hubo grandes personajes que dudaron. Juan el Bautista, del cual Jesús dijo, de nacidos de mujer no se ha levantado otro profeta mayor que él. Y si el profeta más grande dudó, ¿qué puedo esperar de mí? Dudó Elías, ese gran profeta que hizo tantas señales y milagros. Vemos momentos también donde el mismo Moisés, que tuvo una fe muy firme siempre, las promesas mismas de Cristo, de Dios, en cuanto a lo que tenía que hacer, él fracasó en ciertos puntos y aspectos. Vemos a Pedro, aquel hombre tan impetuoso y fuerte, uno de los discípulos que mantuvo unida a los discípulos después de su resurrección y ascensión, con dudas también. Cuando él en un momento decía, ¿recuerdas el día del arresto de Jesús? Decía, yo hasta la muerte contigo. Y un momento después se encontraba negando al Señor. Tomás, aquel hombre que dijo, si no meto mis manos en su costado y mis dedos en sus manos, no creeré. Hombres que estuvieron con Jesús esos 3 años y medio, momento tras momento, escuchando directamente de la misma persona encarnada de Cristo las enseñanzas, que escucharon a Jesús decir lo que iba a ocurrir, que él iba a padecer, que iba a ser entregado, que iba a morir, pero el tercer día resucitaría. Y aún así hubo dudas. Y de pronto decía Carlos, yo no quiero ser un anti-Pedro o anti... No se trata de eso, pero sabes, la Biblia nos muestra a los personajes tal y como son, no como superhéroes intachables. Podemos darnos cuenta de que son hombres como nosotros. Ellos dudaron. Y esto no se trata de acusarlos a ellos, se trata de darte cuenta que hay esperanza para ti, hay esperanza para mí. Este corazón suave, débil, que no se mantiene firme, que de pronto claudica, de pronto vuelve atrás, de pronto duda. Era un corazón como el de Pedro.
Era un corazón como el de Tomás. Así que hay esperanza para nosotros, porque si Dios pudo hacer con ellos la obra que hizo, Dios puede utilizarte. Dios me puede utilizar a mí. Y ese es el objetivo también de todo esto que queremos ver, ¿no? Ahora, veamos a la nación entera. Les decía yo que estamos en un momento crucial de la vida de Jesús. Mateo, en su narrativa, nos va presentando cómo Cristo ofrece a la nación de Israel el mensaje que Juan el Bautista venía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Era el mensaje que Juan el Bautista anunciaba. Cristo lo toma: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y quién era el rey? Ahí estaba el rey. Aquel, decía Juan, cuyo calzado no soy digno de desatar yo encorvado. Así que si se identificó al rey, se identificó los requisitos para que se estableciera el reino, y se identificaba que ya el rey estaba ahí, estaban las leyes colocadas, Juan el Bautista decía: ¿por qué no ocurre? Bueno, parte de todo esto se explica en esta porción. La revelación del rey estaba completa. La anunciación con todos lo que son las credenciales de Cristo, sus milagros mostraban quién era, eran señales que apuntaban en una dirección, su mensaje, su persona, su impecabilidad, no podían culparlo de nada, el sermón del monte, todo eso completaba la revelación del rey. Y era de esperar que aquellos que recibían la revelación del rey, todo el pueblo de Israel, creyera, se diera cuenta quién era Cristo, porque no había duda ya alguna de una persona razonable que veía a Jesús y lo que él hacía, que dudase quién era. Pero sabes, en esta sección lo que vamos a ver es una rebelión que comenzó en el corazón de la gente. Los judíos se rebelaban en contra de cada revelación que Cristo daba de sí mismo. Y mira, voy a quitar en un momento la lámina también, pero vean ustedes las ciudades que están aquí: Corazín, Betsaida, Capernaum, Genezaret. Esta es la zona central de todos estos milagros. Fueron testigos de Cristo, conocieron a Cristo. Aquí muy cerca también tenemos, aquí está Caná, más hacia acá abajo y hacia la izquierda tenemos el lugar donde nació Jesús, Nazaret, la tierra de Nazaret. Así que era conocido Jesús, así que no podían él acusar a Jesús de nada porque conocían cómo era su vida. Cada una de las señales de Jesús que les comentaba anunciaba quién era Él. Miren esto. Juan anunció quién era Jesús. ¿Pero qué pasó? Fue arrestado y posteriormente decapitado. Jesús mismo, sus obras y sus milagros demostraban quién era Él. ¿Pero qué hicieron con los milagros de Jesús? Todos los que vieron las ciudades, rehusaron arrepentirse. Es el tema de hoy. Anunció sus principios en el Sermón del Monte y en cada una de las enseñanzas. ¿Pero qué hacían? Buscaban discutir con él sobre eso. En cada momento buscaban encontrar alguna palabra equivocada. No estaban escuchando, sino tratando de analizar en qué se equivocaba. Eran corazones críticos. Y en lugar de gozarse de toda la verdad y gracia que se anunciaba, solamente querían encontrar alguna palabra para acusarle. Anunció sus principios y dijeron, reveló su persona, ahí me repetí yo 2 veces lo mismo, reveló su persona haciendo milagros y dijeron que él obraba con el poder de Satanás. Esto mostraba que la nación estaba rechazando a Cristo. Ya ahora, aun cuando no empezó ya la oposición abierta que vamos a ver en el año de oposición, ya estamos viendo nosotros que todo esto surge y está en el corazón de la gente. Le regresamos a donde sale el mapa, por favor. No tengo cómo regresar.
Ahí está. Vamos a dejarlo un momento ahí nada para entrar en el texto. Mateo capítulo 11, dice, versículo 20, entonces, es decir, en respuesta a todo lo que venía pasando, comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales se habían hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. La palabra reconvenir tiene que ver con llamarle la atención, corregir, exhortar. Dice que, versículo 20, lo termino diciendo, comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales se habían hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Y dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. ¿Ya lo ubicaste dónde están? Corazín y Betsaida, ahí en el mapa. Son ciudades que están ahí junto a Capernaum, al norte. En Betsaida, muy cerca de ahí, entre Corazín y Betsaida, fue la alimentación de los 5,000. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y Cilicia. Por lo tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Ya podemos quitar apagar el cañón si quieren y quitamos las láminas. Nada más es un pequeño repaso. Recordemos entonces cómo Jesús, o ya hemos recordado cómo Jesús había avanzado en su discurso, anunciando quién era, había quedado claro. Y aquí fíjate, desde el versículo 16, que no leí desde el versículo 16, me voy a regresar enseguida. Parece como que él da la vuelta en su mensaje, cambia su discurso y se vuelve hacia aquella generación. Y mira, fíjate el 16. Dice, mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no os lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Esta frase, os tocamos flauta, no bailastes, os endechamos y no lloraron, no os lamentasteis, es como decir, no funcionó ni el duelo ni la fiesta. Hubo música de fiesta, hubo música de endecha y nada llegó a su corazón. Vemos aquí cómo Dios en su misericordia, Él no deja de buscarte. Y muchas veces Dios lo hace de una forma o lo hace de otra forma. Y Dios, a pesar de que te está buscando, no ve cambio en tu vida, no ve cambio en nuestra vida. Eso ocurrió aquí. Endechas, vemos aquí a un Juan el Bautista que vino y decían, Juan el Bautista se vestía de pieles, vivía en el campo, comía langostas y miel, lo que encontraba en el campo, vivía de una forma sumamente austera y traía un mensaje de juicio, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Muchos se acercaban a Juan, pero parecía más curiosidad porque no creyeron. No creyeron a las endechas de Juan. Y viene la persona de Cristo con su amor y gracia, Dios mismo encarnado aquí en la tierra, con su sonrisa, y tampoco fueron cautivados por él. Porque ahora de Jesús decía, no, este es comilón y bebedor. Ni de una ni de otra forma. Estos hombres calumniosos, envidiosos. ¿Recuerdas aquel pasaje cuando dice en Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Que ni de una ni otra forma
creen? De Juan el Bautista, está endemoniado porque dice, ni comía ni bebía. Y de Jesús, es un libertino porque come y bebe. Nuestros mayores esfuerzos, a veces, cuando compartimos el Evangelio, y yo creo que nos ha pasado a todos con nuestra familia, ¿no? A veces haces el esfuerzo de una forma o de otra, y parece ser que lo único que resultan son en burlas y acusaciones. El Evangelio es un mensaje de amor. Es un mensaje de amor, de perdón. Pero ¿qué pasa cuando el Evangelio es rechazado? Se transforma en un mensaje de juicio, de castigo. Que de hecho, la única forma de entender el amor y el perdón del Evangelio es comprendiendo que yo merezco ese juicio. Cuando compartimos el Evangelio, es importante que la persona a la cual le estamos explicando quede convencida. La obra de convencer es del Espíritu Santo. Tu tarea es colocar los argumentos basados en la palabra de Dios, usando versículos de la Biblia, no solamente argumentos tuyos de sabiduría. No es malo que uses algunas explicaciones o ilustraciones, pero usa la palabra de Dios. Y sabes, una buena tarea de evangelismo es cuando la persona quedó convencida. O cuando menos entendió, aunque no quede convencida, le quedó claro el mensaje. Ya sea convencida de su salvación, que es nuestro deseo y nuestra oración, o convencida y entendiendo que la Biblia dice que está condenado. En muchas ocasiones me ha tocado predicar el Evangelio a alguna persona que le está uno hablando, y comenzamos normalmente hablando de el bosquejo de evangelismo, juicio, está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después es el juicio. Todos un día nos vamos a encontrar ante Dios y vamos a rendir cuenta de nuestros actos. ¿Y por qué es un juicio? ¿Por algo bueno o algo malo? Pues algo malo que hemos hecho, un delito. Un delito me lleva ante el tribunal. ¿Y cuál es el delito que he cometido? He pecado. Y empiezo a explicar acerca del pecado y de pronto, pues muy comúnmente te das cuenta que la persona está, como dicen, papando moscas, mirando la hormiguita o el pajarito. Y me ha tocado ocasiones en que le digo, ¿sabes qué? Hasta ahora lo que hemos visto es esto. La Biblia dice que tú eres pecador y estás condenado. ¿Quieres que se siga explicando? Y hay momentos en que la gente me ha dicho, no, estoy ocupado. Entonces déjame decirte qué es lo que vimos hasta ahora. El lugar al que tú vas, en la condición en que te encuentras, si no conoces cómo limpiar tu pecado, es el infierno. Y ahí, eso es todo lo que estaba la persona lista para recibir. No puedes hablarle de Cristo a una persona que no se siente que es pecadora, que no se siente que merece el infierno, porque ¿de qué le sirve? ¿De qué le sirve Cristo si no se siente pecador? Necesita la persona primero comprender la realidad de su pecado. En esta ocasión, pues, la gente de Israel, ni una ni otra lo creían. No, dice, os tocamos flauta y no bailasteis. Cristo trayendo este mensaje, no lo recibieron. Os endechamos y no lamentasteis. Venía el mensaje de juicio y no lo aceptaron. Pero dice al final, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Ahí en el versículo 19, Mateo 11, 19. La sabiduría es justificada por sus hijos. La palabra ahí, hijos, se refiere a lo que la sabiduría produce. Es decir, las obras que surgen de la sabiduría. Tanto Juan el Bautista, como Jesús, habían demostrado que su mensaje era un mensaje de sabiduría. Sus obras demostraban su rectitud. Y así que, mientras los necios las negaban, como dice en 1 Corintios 1:18, la palabra de Dios es locura a los que se pierden, pero a nosotros, a los que se salvan, estos a nosotros, es poder de Dios. Así que, mientras los hijos de las tinieblas, como la Biblia habla de todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón, se burlaban del Evangelio, se burlaban de Jesús, se burlaron de Juan el Bautista, los sabios, aquellos que entendían quién era, le dan gloria y honra
a Dios y a su palabra. Así, ante esta realidad, de este rechazo que empezó el Evangelio de Cristo a experimentar, Jesús empezó a hacer un llamado. Antes era un llamado general, nacional, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero ahora el llamado no solamente a la nación de Israel, ahora el llamado empieza a ser personal. Y es el tema que vamos a ver, de ser un llamado de arrepentimiento y responsabilidad nacional a ser un llamado de arrepentimiento y responsabilidad personal. Y comienza todo esto con una reprensión. Hoy el tiempo avanza muy rápido, pero tengo que cubrir 2 puntos. Primero, quiero hablar de este mensaje de juicio a las ciudades que habían rechazado. Y luego vamos a hablar acerca de esa invitación personal. Una parte de este mensaje es duro, es Jesús anunciando juicio, pero otra parte de este mensaje es un mensaje, como decía el canto, Jesús está brazos abiertos diciendo: vengan a mí. Y primero entonces vemos lo de las ciudades que se mencionaron aquí, que ya leímos el pasaje, versículo 20, 21, Corazín, Betsaida, Capernaum, en el versículo 23, eran ciudades que habían visto los milagros de Jesús de primera mano. En Judea, en cambio, escuchaban de lo que Jesús hacía, y muchos en Judea, escuchando lo que Jesús hacía, se acercaron. Por ejemplo, Nicodemo: Señor, ninguno puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Solo de escuchar. Pero ellos que vieron, no creyeron. Así que el peor de los pecados, lo vemos aquí. ¿Sabes cuál es el peor de los pecados? ¿Por qué una persona va al infierno? Por no arrepentirse. No importa tu pecado. No, mi pecado es pequeñito. Una vez mentí cuando yo era niño. Es mi único pecado. Si no te arrepientes, perecerás. No, mi pecado es demasiado grande para ser perdonado. Yo he matado personas. Yo he traficado. Dios no me puede perdonar. Si no te arrepientes, perecerás. No importa el tamaño de tu pecado, la sangre de Cristo cubre cualquier pecado. Lo que importa es: arrepiéntete. Y tenemos a un apóstol Pablo, asesino, que mataba a cristianos, perseguía a la iglesia de Dios. Él fue quien dio la autorización para que apedrearan a Esteban, el hombre lleno del Espíritu Santo, y fue perdonado. Tenemos en la cruz, en la crucifixión, en ese momento, 2 personas que ilustran esto, 2 malhechores. Por el tipo de castigo, muy probablemente asesinos. Uno se arrepintió, el otro no. Y al que se arrepintió le dijo Jesús: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. ¿Tuvo tiempo para hacer buenas obras? ¿Tuvo tiempo para arrepentir? Bueno, además de arrepentirse, ¿tuvo tiempo para mostrar obras de arrepentimiento? No las tuvo. ¿Tuvo tiempo para bautizarse? No tuvo tiempo para hacer nada de esto. ¿Qué hizo? Se arrepintió. Entonces aquí el llamado es: arrepiéntete. Ese era el objetivo tanto de la música festiva como de la música de duelo. La fiesta y no bailaron, el duelo y no lloraron. Ese es el objetivo de cada cosa que Dios hace para alcanzarte a ti. Y estamos hablando de evangelismo y salvación. Pero sabes, también quiero yo hacer hincapié en cómo Dios hoy, tú siendo cristiano ya, teniendo a Cristo en tu corazón, Dios hace todo para buscarte, para que te enamores de Él, para que le sigas, para que le obedezcas. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y muchas veces no respondemos a esos llamados de Dios. Fiesta, no respondo. Duelo, no respondo. Te da bendiciones, el Señor te llena abre las ventanas de los cielos y llena tu vida de bendiciones y te va bien y te olvidas del Señor. Y a lo mejor dices: sí, gracias, Señor. Y de pronto traigo algo de ofrenda y pienso que ya Dios está contento porque le di un poquito de lo que me bendijo.
Dios no quiere tu dinero, quiere tu corazón, quiere tu vida. Y si te bendice, es para que tú le agradezcas entregando tu vida a Él. Y no respondes. Y entonces vienen pruebas, vienen dificultades. Y luego decimos, ¿por qué me va mal? ¿Por qué viene esta prueba? ¿Por qué sufro? ¿Qué está haciendo Dios? Buscando que te enamores de Él. Ya sea tocándote flauta o ya sea mandándote pruebas a tu vida. Pero Él quiere que ante el privilegio de ver las obras que Él hace en tu vida, tú respondas. Como estas ciudades, Él esperaba que respondieran. Fíjate, las ciudades, Betsaida, recientemente había recibido un nombramiento de parte de un tetrarca que se llamaba Felipe. Un nombramiento que le dio el título de ciudad. Hoy en día es muy común, por ejemplo aquí Tequisquiapan y San Juan andan peleando, no sé si ya obtuvieron el nombramiento de zona, creo que zona urbana, ¿no? O sea, toda la sección que une a Tequisquiapan para que reciban más recursos. Entonces buscan nombramientos. En aquel tiempo también tener un nombramiento era importante. Y esta ciudad era importante, había recibido este nombramiento, de allí Jesús había tomado 3 de sus discípulos, pero poco después, Betsaida y Corazín, poco tiempo después de la muerte y resurrección de Cristo, vinieron estas ciudades a la ruina, al punto de que se convirtieron en aldeas, viles aldeas, nadie vivía ahí, se mudaron a todos lugares. ¿Sabes? La ruina que el pecado acarrea, que el rechazo a Dios acarrea, que la falta de arrepentimiento acarrea, es realmente grande. Y si hay ruina en tu vida por algo de pecado, agradécele a Dios porque es Dios buscándote. Porque va a ser muy triste que el día del tribunal de Cristo te encuentres tú en la ruina, salvo, pero con las manos vacías. En cambio, tenemos 3 ciudades aquí que contrastan con Betsaida, Corazín y con Capernaum. Estas 3 ciudades son Tiro, Sidón y Sodoma. Estas 3 ciudades eran ciudades terribles. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando el profeta Ezequiel está hablando del rey de Tiro, habla de su orgullo de una forma tal que llega a un punto que deja hablar del rey y empieza a hablar de Satanás. Y vienen unas profecías con Tiro, la verdad que esas profecías son dignas de estudiarlas, unas profecías que dice, voy a barrer a esta ciudad, al punto de que voy a echar cada grano de polvo al mar. La profecía, increíblemente, de una forma impresionante, se cumplió. Años posteriores, viene Roma, sitia la ciudad, los de la ciudad abandonan la ciudad tras varios años de sitio y se van a una isla que está ahí pegada, entonces ya los romanos no podían acceder, tomaron la parte continental de la ciudad, pero no podían llegar a la isla. Los de la isla tenían muchos barcos y demás que les traían provisiones, y tras muchos años de trabajo, Roma conquistó la isla. ¿Sabes cómo lo hizo? Construyó un puente. ¿Y sabes qué usó para construir el puente? Cada piedra y el polvo de la ciudad. Terminó en el mar. Como la profecía lo había dicho, cerca de 500 o más años, no recuerdo muy bien la fecha, pero muchos años antes se había profetizado esto. Creo que de Sodoma no hay mucho que decir, conocen ustedes. ¿Cuál es la situación de Sodoma? Estas 3 ciudades, Tiro, Sidón y Sodoma, fueron destruidas por su maldad. Pero Dios dice aquí, si los milagros que se hicieron en Corazín, en Betsaida, en Capernaum se hubieran hecho allá, tiempo ha que se hubieran arrepentido. Ahora yo pregunto, si las obras que yo he vivido de parte de Dios, Dios las hubiera hecho en otra persona, ¿se hubiera arrepentido y yo no lo he hecho? Si las obras que Dios ha hecho contigo, ¿de dónde te sacó Dios? Dios no lo hubiera hecho en ti, lo hubiera hecho en otra persona que tú juzgas y piensas que malvado aquel hombre, ¿no? ¿Qué pasaría si esas obras las hubiera hecho Dios en esa persona? Tiempo ha que se hubieran arrepentido, dice aquí. Hace tiempo que se hubieran arrepentido. No demores el arrepentimiento.
No hablo solo de salvación. Tengo confianza en que la mayoría de los que estemos aquí tengamos la salvación en Cristo. Y si no lo tienes, no demores a aceptar a Cristo en tu corazón. Pero aún si ya tienes a Cristo en tu corazón, ¿qué está haciendo Dios en tu vida para que te enamores de Él? Para que le sigas, para que tu vida cambie, para que te comprometas de verdad con Él. Porque quizás lo que Dios está haciendo en ti, si Dios lo hiciera en otro, tiempo ha que se hubiera arrepentido. No demores el arrepentimiento. No supongas que vas a seguir teniendo oportunidades para creer. Date cuenta que entre más oportunidades para creer tengas, mayor responsabilidad tendrás ante Dios. Mayor juicio. A mayor privilegio, mayor responsabilidad. Y mayor condenación al que no acepta esos privilegios. En consecuencia, como dice el versículo 22 y 23 del pasaje, dice, en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta la Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta hoy. Así que Tiro, Sidón y Sodoma, lo que Jesús está diciendo aquí es que en ese día del juicio su fin no será tan miserable como el de Corazín, el de Betsaida, el de Capernaum. Y quizás tú, siendo cristiano, menosprecias la vida de otro cristiano, pero el día del juicio, quizás tus manos quedan vacías mientras que las de tu hermano llenas. Y no es un momento para venir envidia, porque la cuestión es que la envidia es la que muchas veces hoy nos hace juzgar a los demás. Eran envidiosos los judíos aquí, fariseos, saduceos, en cuanto a la persona de Cristo. Y era envidia la que sentían al ver las multitudes que le seguían. Mira, el día del juicio. Hay varios juicios en la historia futura. Está el juicio a Israel, el juicio a las naciones. Cuando habla del Corazín, Betsaida, Tiro, Sidón, yo creo que esto se refiere al juicio en el día que serán juzgadas las naciones. Pero también hay dos grandes juicios que serán de forma personal, que son a las almas. Uno es el gran trono blanco. Para ello, no tenemos el tiempo, puedes leer Apocalipsis 20, del 11 en adelante. Vi un gran trono blanco y delante del cual huyeron el cielo y la tierra y no se encontró ningún lugar para ellos. Y delante de este juicio, delante de ese trono, se presentaron todos los muertos, grandes y pequeños, de todos aquellos que murieron sin Cristo. Ese juicio no será para determinar si eres salvo o no, porque eso se determinó en la cruz. Se determinó cuando Cristo muere por ti y si tú le aceptases en esta vida. Ese juicio del gran trono blanco será para determinar, primero demostrarle a cada uno de los que estaban ahí que son culpables y que merecen el castigo que tendrán. Y en segundo lugar, para determinar el nivel de castigo. Ya lo estamos viendo aquí en el pasaje. Será más tolerable el castigo para Sodoma que para Capernaum. Entonces hablamos de que hay niveles de castigos. Más adelante en otros pasajes, por ejemplo en Pedro, habla de que el lugar, la más densa oscuridad de las tinieblas está reservada para los falsos maestros, aquellos que intencionalmente buscan que las personas se desvíen. Sectas que haciéndose pasar por bíblicas, lo que hacen es llevar a las almas al infierno, porque lo que les interesa es la cuestión económica. Comercian con el Evangelio. Y para ellos, dice la Biblia, la más densa oscuridad está reservada. Mientras que encontramos que en el caso de Sodoma, tendría un juicio más leve que aquellos que tuvieron gran luz. Así que en el gran trono blanco, ¿qué se va a juzgar? ¿La salvación? No. Se juzga, en este caso, las obras de los inconversos para determinar su nivel de castigo. ¿Y los cristianos tienen un juicio?
Podemos responder que sí, aunque la respuesta más técnica tiene que ser no. Me explico esto. Sí, porque hay un momento en que daremos cuenta delante de Dios. Esto se llama el tribunal de Cristo. Dice Romanos 14:10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. La palabra tribunal no es un tribunal donde está un juez para dictar sentencia culpable o inocente. La palabra griega es bimá. Y esa palabra se usaba en el tribunal no del juicio civil, sino del juicio respecto a los deportes. Y aquí tenía que ver con evaluar la calidad de la forma en que compitieron los corredores de la carrera. Ese es el ejemplo también que vamos a ver nosotros en 1 Corintios 8. En 1 Corintios 8 y de ahí en adelante habla del tribunal de Cristo. Dice, cada uno recibirá su recompensa de acuerdo a su labor. Entonces, si en el gran juicio, en el gran trono blanco, no es para determinar si eres salvo o no, sino más bien para determinar tu nivel de castigo, el tribunal de Cristo no es para determinar si eres salvo o no, sino para determinar ¿qué? Tu nivel de recompensa. Y al que le va mal, porque se le quemó todo lo que había hecho, ¿qué dice 1 Corintios hacer al respecto? Vamos, si quieren, brevemente. Creo que estoy siendo muy largo y me falta que ver, pero es que no quiero yo dejar de explicar esos detalles. Así que discúlpenme que estoy siendo largo, espero que recupere un poquito mi tiempo. Le muevas un poquito para ver aquí mi tiempo, por favor, porque se me perdió. 1 Corintios capítulo 3, 48 minutos, no nomás. Dice 1 Corintios capítulo 3, versículo, lo estoy buscando, denme un segundo, paciencia. Dice versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué va a pasar con él? Recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Y se va a ir al infierno? No. Él mismo será salvo, pero como por fuego. Va a llegar al cielo oliendo humo, las manos vacías. Será salvo, sí. Entonces, repasando, en el gran trono blanco se juzga ¿qué? Se determina las obras para determinar el nivel de castigo. En el tribunal de Cristo se juzgan las obras para determinar ¿qué? El nivel de recompensa. Y el juicio al cristiano cayó sobre Cristo. Cristo fue juzgado en tu lugar. No, Cristo fue juzgado por mí. De ese modo no hay un juicio sobre mi pecado. El juicio sobre mi pecado lo cargó Cristo. Él murió por ti, derramó su sangre por ti para salvarte. Tengo que terminar, pero no puedo hacerlo sin avanzar en los últimos pasajes, porque es la conclusión de todo esto. Y acompáñenme a Mateo, por favor, de regreso. Dice, versículo 25, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, la palabra aquí respondiendo es como que respondió a las circunstancias. Ante todo lo que estaba viviendo, no es que Dios le respondió a Dios, respondió ante las circunstancias, ¿cómo? En alabanza. Te alabo, dice respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Mira qué hermoso empieza esta oración. En primer lugar, date cuenta que vivía Jesús. Jesús vivía rechazo. Le dolía en su corazón ver a las ciudades que no se arrepentían, Corazín, Betsaida, Capernaum, que le rechazaban. Había dolor en el corazón de Jesús, como hoy en día lo hay cuando nosotros le rechazamos. Pero esto llevó a Jesús ¿a qué? A alabar al Señor. Cuando hay rechazo hacia tu vida, espero que puedas responder de esa forma, en alabanza a Dios y decirle, te alabo, Padre. Es tu Padre. Puedes acercarte a Él como hijo y decirle, Padre, Señor del cielo. No es un Padre común, es el dueño y el soberano de todo.
Y este Señor del cielo era Señor aún cuando el pueblo le rechazaba. Señor del cielo y de la tierra. Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Literalmente la palabra niños es los que no saben hablar. Los necios. Hoy en día dice en Corintios también que Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios le agradó revelarle estos grandes tesoros de su palabra. ¿A quién? A los humildes. Aquellos que como un niño que se considera incapaz, indigno, se acercan a Dios. Pero los sabios no pudieron entender nada. Sí, Padre, dice el versículo 26, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo, sino al Padre. Y ni nadie conoce, dice algunos, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aquí lo que está hablando es acerca de el Padre, el Señor de los cielos, entregó su autoridad ¿a quién? Al Hijo. Y es el Hijo el que viene a revelar al Padre y el camino al Padre. Y por eso, por esta autoridad y credenciales que Jesús tiene, hoy nos dice, como dice en aquel momento, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tengo poco tiempo para explicar esto, pero tengo que hacerlo. ¿Qué se refiere aquí? Mira, cuando los judíos anunciaban la ley, ellos hablaban acerca de que tenías que llevar el yugo de la ley. Tenías que estar dispuesto a cargar ese peso que implicaba obedecer la ley. Y Jesús los acusó, diciendo, ustedes colocan cargas tan pesadas que ni siquiera la ley, o sea, ellos inventaban leyes e interpretación de la ley, cargas tan pesadas sobre los hombros del pueblo, pero ustedes ni con un dedo quieren mover esas cargas. Y Jesús le decía al pueblo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. En cambio aquí, en lugar de Jesús venir y decirles, lleven este peso, él le dice, pónganse mi yugo. El yugo implica un peso. El yugo pesa. ¿Qué es el yugo? Esa pieza de madera con forma, así, con dos arcos, en el cual se colocaba, los dos bueyes se colocaban sobre los cuellos de los bueyes, amarraban toda la parte del pecho del buey, y al yugo, de ahí se enganchaba lo que es el arado. De este modo, el arado era tirado por los bueyes. Era la forma de enganchar al buey para que pueda cumplir su trabajo. El yugo era la forma también hoy, en este momento, de entender qué implicaba cargar el peso de la ley, tenerla sobre nosotros para que guiara mi camino. Se sabe que normalmente colocabas un buey de experiencia, que ya conocía cómo arar, que era domable, con un buey joven, con más fuerza, pero su fuerza y su impetuosidad podría hacer que no te obedeciera y que el surco se fuera chueco. Entonces, colocar un buey con experiencia con un buey joven hacía que la carga fuera pareja y ligera. Pero aquí tenemos, fíjate que dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Ponte el peso de Cristo. Ahora, es un peso, pesa cargar lo que Cristo me manda hacer. Mira, puedes verlo y muchas veces lo vemos como el peso de obedecer a Cristo y verdaderamente tiene una gran responsabilidad. Pero tengo acá unos pasajes que quisiera leer. Dice 1 de Pedro 2:24, hablando de Cristo, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. El peso más pesado que estaba sobre mis hombros, al colocarme ese yugo, lo cargó Cristo. Él es el fuerte, Él es el sabio, Él es el que guía. Hay pesos que cuando caen sobre nosotros nos derrumban, nos tiran al piso, pero hay pesos
sin los cuales no podríamos volar. ¿Qué pasaría si tú como diseñador piensas en diseñar un avión? Ah, no, yo le voy a hacer las alas de papel para que pesen menos. ¿Volaría tu avión? Ah, no, yo mejor lo hago sin alas, son muy pesadas las alas, ¿no crees? Pero ¿de qué sirve ese peso? Es un peso necesario, porque ese peso hace que el aparato pueda volar. Y en este caso, el peso de Cristo, el llevar su yugo, es un peso ligero. Primera de Juan 5 dice en el versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y hay muchos que dicen es que los mandamientos, cumplir mandamientos, parece que la vida de cristiana se trata de hacer y no hacer. Te estás equivocando si piensas así. Juan mismo lo dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Si te parece pesado vivir la vida cristiana, estás equivocando el camino. Estás llevando un yugo equivocado. Estás haciendo las cosas por cumplir. Pero Juan te dice aquí, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y si lo haces por amor, sus mandamientos no son gravosos, es un gozo hacerlo. Esto es lo que Dios pide que hagamos. Echa tu carga sobre Él, porque Él la lleva. Él es fuerte para llevar su carga. Vive la vida cristiana y no es un gran peso. No debe ser un peso. Es un gozo vivir la vida cristiana. Él te acompaña en cada momento. El yugo implica que yo no me puedo ir hacia otra dirección. Voy con Cristo. ¿Y sabes? Como lo mencionaba en un momento, cuando voy junto a Cristo, no significa que tengo que dar los pasos de un gran gigante, porque Él quiere caminar a mi paso. Él camina a mi paso. Se hizo hombre y siendo un bebé dio pasos de bebé. Y como hombre sabe a qué paso puedes caminar. Pero mantén el paso con Él. Ve junto a Él. Y no seas como Corazín, como Betsaida, que ha hecho grandes milagros. Tiempo ha que se hubieran arrepentido. Arrepiéntete ya de lo que en tu vida esté mal. Date cuenta que Dios ha sido grande en tu vida. Valora la gracia de Dios en tu vida. Acércate a Él. Y tu carga, ponla en sus hombros. Lleva su yugo cada día para que Él muestre su gloria en ti. Vamos a orar. Señor, damos gracias por tu palabra y damos gracias, Señor, por este mensaje. Te doy gracias, Señor, porque tú mostraste tu gracia al pagar por nosotros. Mostraste tu gracia, mi Dios, y has mostrado en cada momento tu gracia, tanto al redimirnos como al proveernos en cada momento nuestras necesidades. Has mostrado tu gracia, Señor, al permitirnos pasar por pruebas, mi Dios, como también pasar por bendiciones. Y en todas ellas, mi Dios, muestras tu gracia en que nos sigues buscando. Señor, nuestra vida se trata de ti y de tu gracia. Pido, Señor, que podamos responder a esa gracia, que la veamos claramente y que estemos dispuestos a obedecerte. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Cristo, por habernos redimido y mostrarnos, mi Dios, esa gracia. Gracias por caminar junto a nosotros, mientras nosotros cargamos ese yugo con el cual, mi Dios, tú también nos cargas a nosotros. Damos gracias, Dios, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.